En parte por una preocupación, bueno, preocupación no, por un desafío que tenemos, y es que en América Latina y el Caribe tenemos menos desarrollo en estos temas que en los países altamente desarrollados, lo cual a su vez es una ventaja, porque ya todo está inventado, digamos, o sea, en cuanto a mediciones y demás. Vamos a tratar sobre métodos, resultados e interpretación de la información con base en unos estudios que pues hemos venido desarrollando en Colombia acerca del tema de las inequidades en salud. Entonces vamos a tratar de enfocar en la parte teórica y conceptual con los ejemplos directamente y con las propuestas para trabajar en otros países de la región, que la idea sería esa, la idea sería de alguna forma replicar esta información. Bueno, me presento, que no empecé por presentarme, yo soy Iván Arroyave, yo soy magíster y doctor en salud pública de Erasmus Medical Center, cosa que destacó siempre porque el director de Erasmus Medical Center Salud Pública, cuando yo estaba, era Johan Mackenbach, que es autor, creador de los dos indicadores complejos más usuales en la epidemiología social y de los que nos vamos a ocupar acá también. Sí. Y bueno, soy profesor asociado de la Facultad de Salud Pública en la de Antioquia. Bueno, quiero invitarlos, yo quiero enviarles a todas las personas que estuvieron aquí o de quienes ustedes tengan bases de datos, ahorita le comparto a la IS, no solo esta presentación, sino unos materiales, me parecen muy interesantes, donde están los códigos para R, para Stata y para SAS de los indicadores que vamos a mencionar acá, pero también compartirles esta plataforma, que es una plataforma abierta sobre inequidades en salud en Colombia, que trabajamos con un proyecto nacional, pero que creo que tiene una unidad en particular que nos sirve a todos, que es sobre medición en inequidades en salud. O sea, es puramente técnica, solamente la unidad 3 se refiere solo a Colombia. Las otras son muy útiles, pero esta en particular tiene una información muy importante. Yo les paso ahora este link y bueno, ahí en esa presentación está el tema de inequidades en salud. Esta presentación, aunque yo la modifiqué a partir de la original, que es de mi ex tutor, Mauricio Avendaño, que ahorita está trabajando en Global Health en King's College. Muy rápido, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que es la medición de la posición socioeconómica. Vamos a mirar de alguna forma sus implicaciones y el tema de los juicios de valor, que es muy importante para identificar cómo se interpretan, que es uno de los tópicos, cómo se interpretan los datos, los resultados que obtenemos. Y vamos a mirar algunas comparaciones internacionales, aunque muy focalizado en los trabajos que hemos hecho, pensando, como les decía, de pronto en hacer una masa crítica para que trabajemos sobre estos temas. Todos, pues porque la idea es pues como todos empezarnos a juntar con las fortalezas de unos y las fortalezas de otros. Acabamos de pasar por una presentación de economía, entonces podemos mirar que desde el punto de vista propiamente económico, que es donde nace el concepto de inequidad, los indicadores de inequidad fueron desarrollados inicialmente para variables económicas, en particular ingresos y riqueza. Yo recomiendo mucho este libro siempre, creo, para los que estamos preocupados por inequidades, creo que es una lectura obligatoria. El libro de Thomas Piketty de 2012 se llama El capital en el siglo XXI. Es importante como referente, y ahorita les voy a tratar de pronto otro referente que me parece mandatorio para quienes estamos trabajando estos temas en este momento. Bueno, eso en cuanto a las inequidades desde lo económico, pero entonces, ¿a qué responde el tema de las inequidades en salud? En mirar primero que todo, la distribución es más o menos
inequitativa que en el pasado. Suele haber muchos análisis de tendencias, es una de las grandes, sí, de las grandes tendencias, es de lo que más se hace en epidemiología social, mirar a lo largo del tiempo cómo son las inequidades, comparar por qué unos países o unas regiones dentro de un país tienen mejores condiciones y evaluar, y esto es muy importante, las políticas públicas en función de si han reducido la inequidad, que ahora les doy un ejemplo sobre el cual hemos venido trabajando mucho en Colombia y que creo que es el mismo para muchos países, porque ahora la cobertura universal es un modelo explicativo de los sistemas de salud que tiene mucha fuerza. Bueno, entonces, subyacente, vamos a hacer de pronto algunas diapositivas rápido porque no me puedo quedar, pero quedan para ustedes, sí, pero de pronto me paso algunas cosas rápido. Entonces, bueno, subyacente a la inequidad está el tema de bienestar social y eso ya implica una postura ética. Eh, Habría que mirar pues que en materia de salud el problema de la inequidad es más complejo que en economía porque vamos a comparar la diferencia entre un estrato socioeconómico y unas condiciones de salud. En tal sentido, bueno, no, perdón, la medición de la inequidad tiene vertientes, incluso en economía. Hugh Dalton plantea que las medidas de inequidad tienen un tema de preocupación por la justicia, sobre eso vamos a ahondar. Mientras que nuestro famoso Conrado Gini, que fue el que elaboró el índice de Gini tan célebre, sobre el cual Thomas Piketty, al que mencioné ahorita, no presenta muchas objeciones porque simplifica demasiado. Dice que las medidas de inequidad son simplemente una descripción de unos hechos. ¿Sí? Sobre este punto yo quiero presentar, digamos, una especie de modelo sobre cómo se puede abordar el estudio de las disparidades o desigualdades en salud, digamos, desde varias dimensiones. Este es un modelo que es de mi empleo personal, que comparto, que trabajo con mis estudiantes, pero que no pretende reemplazar el modelo de determinantes de la Organización Mundial de la Salud, ni ninguno de sus predecesores, Margaret White, eh, se me olvida, Dideriksen. O sea, no pretendemos reemplazar esto, sino que esto es muy instrumental, muy como para nosotros, ¿sí? Lo que planteamos aquí en esta visión, porque sobre esto vamos a hacer la charla, es que existen mediciones de inequidades al nivel individual o ecológico. A nivel individual, sobre todo cuando tomamos una cohorte o un censo, ya sea prospectivo o retrospectivo, el trabajo prospectivo no es común en epidemiología social, lo cual es una gran debilidad. Bueno, sobre eso tengo inquietudes que ya serían para proyectos de investigación importantes. O la otra forma que es la más frecuente es el estudio ecológico. ¿Sí? Yo tengo un estudio que yo defiendo ahorita como un estudio que es de censo, de cohorte. Ahorita lo miramos. Bueno, y lo otro, y por eso yo creo este esquema, porque de pronto en el modelo de determinantes está el concepto de territorio, pero no el tema de lo espacial. Hay muchos análisis de inequidades espaciales, en particular en América Latina. Tiene mucho que ver con la disponibilidad del dato. Es mucho más fácil con nuestros datos comparar áreas geográficas e identificar unas diferencias socioeconómicas y tratar de tomar decisiones que hacer el trabajo, por ejemplo, ecológico, que es el que más vamos a trabajar acá. Dentro de las individuales ecológicas, me parece fundamental, y esto no está siempre tan claro, que hay, digamos, tres tipos de variables. Las demográficas, las sociodemográficas, vamos a mirar la diferencia, y las socioeconómicas. Demográficas, tenemos sexo, tenemos edad. ¿Sí? O sea, son variables en las cuales no encontramos injusticia. O sea, sabemos que la enfermedad cardiovascular tiene una mayor carga en personas de mayor edad. Eso no es injusto, es una condición de ciclo de vida. ¿Sí? Otra cosa es que analicemos dentro del ciclo de vida diferencias. ¿Sí? Pero en general es demográfica. ¿Sí? Estado civil. En sociodemográficas incluyo dos en particular que son área rural y urbana, la forma de ubicación y la etnia. Hay más, pero estas dos en particular, mire que son variables
por definición demográficas, pero que nos dan información de lo socioeconómico. Entonces, por eso me parece importante como resaltar esto, y estamos con las variables típicamente socioeconómicas, nivel educativo, que es la más mentada y sobre la cual vamos a profundizar, ocupación, nuestras bases de datos no tienen ocupación, y cuando la tienen, no la tienen clasificada de una manera ordinal, digamos, no hay una forma de trabajarla para tomar, qué sé yo, para hacer medidas de epidemiología social. Este es el tema de los ingresos, una maravillosa variable tampoco fácil de encontrar. Y bueno, todo esto tiene que estar como confrontado frente a las inequidades. Y entendemos inequidades pegándonos de la definición de Margaret Whitehead, las que son socialmente distribuidas. Y en ese sentido, mire que solamente estas socioeconómicas cumplen con eso, porque son estratos, más educación, más ingreso, menos ingreso. Pero difícilmente uno puede decir más estado civil o menos estado civil. Sí, por ejemplo, son diferentes estados civiles que no son socialmente distribuidos, sino que son simplemente diferente medida. Tenemos que sean evitables, esa es la segunda condición, y que sean injustas. Ahí está el punto. Cuando llegamos a ese tercer punto de la definición, tenemos que entrar a definir juicios de valor. ¿Qué es lo injusto? Lo cual no es tan fácil. Ahora con el profesor Pedro Paulo, pues mirábamos la idea también de lo que es justo y de lo que deberíamos abordar como sociedad, pero es una postura, ¿sí? Y hay otras posturas igualmente válidas y que hay que tener en cuenta, incluso, digámoslo, el publicar. Estas inequidades obviamente se relacionan mucho más con lo que es lo socioeconómico, pero también hay inequidades espaciales que se pueden juzgar socialmente distribuidas, aunque sean, digamos, espacialmente distribuidas mejor, evitables e injustas, porque lo son, ¿sí? Eh, una diferencia territorial eh, relacionada más con la riqueza o con el aislamiento geográfico termina siendo injusta, aunque no esté técnicamente lo que uno diría socialmente distribuida, porque no son estratos de población con diferente nivel socioeconómico. Y la otra, la que les decía, estas dos que tampoco uno puede decir que estén en un nivel socioeconómico propiamente, pero que sí revelan diferencias socioeconómicas. Vivir en área rural con menos amoblamiento urbano o pertenecer a una minoría étnica. Por ejemplo, entonces vamos a dar algunos ejemplos más o menos rápidos de algunas de las medidas que veíamos ahorita. De hecho, esta pertenece a un trabajo que hicimos nosotros, este es de mis trabajos, digamos, que tiene que ver con la tasa de mortalidad infantil en Colombia. Pero la idea era como hacer la asociación, esto fue un trabajo econométrico, fue pues quien lo desarrolló fue un econometrista. Eh, pues por idea mía, porque uno también tiene que saber meterse en eso como epidemiólogo social. Ya que hablamos con el profe Pedro Paulo, o que lo escuchamos hace un rato, a veces cuesta darse cuenta el gran enlace que existe entre la econometría y la epidemiología social, o en general la salud pública. Y algunas veces uno va a encuentros de economistas y se quedan un poco sorprendidos cuando se habla de inequidad en salud, porque, wow, o sea, es tan cercano a lo que hacemos nosotros. Y esto, por ejemplo, que es econometría, uno la mira y ve, wow, hay tanto que aprender de ahí. Eso sí, tenemos que saber que la forma en que abordamos el problema es distinto, y sobre todo que a los epidemiólogos no nos gusta demasiado, y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a ver trabajos de econometristas. No nos gusta demasiado la percepción o la idea que tienen los economistas de lo que es la causalidad. Para ellos la causalidad es poder implementar un modelo robusto y que sea, digamos, que sea fuerte cuando se le hacen pruebas de sensibilidad duras, y ahí generan una causalidad cuando nosotros lo llamamos asociación y somos muy duros en cuanto a qué causalidad es cuando uno hace una corte retrospectiva o un estudio donde yo pueda controlar los outputs comparando grupos de población con la exposición o sin la exposición. En fin. Bueno, este trabajo tuvo resultados muy interesantes, por cierto. Esto se comparó con unos ingresos que les da la nación a los municipios llamados transferencias y los da en educación y en salud.
encontramos algo intuitivo y es, sí, los mejores recursos, pues, mejoran la condición de salud en términos de tasa de mortalidad infantil. Sin embargo, encontramos tres cosas interesantísimas. La primera, la fortaleza institucional es muy importante. O sea, no es solamente recibir unos recursos, sino que institucionalmente el municipio sea fuerte. La segunda, muy curiosa, es que haciendo los análisis del entorno geográfico, la condición de salud y la condición de ingresos de los municipios vecinos influye en la salud del municipio. ¿Sí? Entonces también hay que tener en cuenta la parte geográfica, digamos, contextual. Y lo tercero es que los recursos que se asignan para educación, al igual que los que se asignan para salud, tienen mucho que ver en este indicador. O sea que son como tres asuntos que nos permiten decirle al decisor político cuáles políticas públicas podríamos sugerir y qué hay que tener en cuenta a la hora de dar políticas públicas. Aquí no lo vamos a abordar, pero uno de los temas que he pretendido manejar más en el ámbito académico es, esto tiene que ser útil y aplicable. Y para que sea útil y aplicable, tiene que llegar a las comunidades y a los decisores. Y ese camino es pedregoso. Publicar y leernos entre nosotros es fácil. Difícil es que esto sea útil. Bueno, y ejemplos de otras variables que, como decíamos, son demográficas, está la variable de sexo o género, no entro en eso, pues llamémosla aquí sexo. Aquí encontramos que la mayoría de los países del mundo, con muy contadas excepciones, la mujer vive más que el hombre. De hecho, en nuestros países y en Europa y en el mundo occidental en general, tenemos una diferencia de 6 a 9 años de expectativa de vida de las mujeres sobre la del hombre. Entonces aquí uno diría, desde el punto de vista de inequidades, de justicia, esto es injusto. Y bueno, obviamente no es injusto, es demográfico, es una diferencia, que igual hay que abordar. Igual hay que abordar y me voy a atrever aquí a decir algo que puede ganarme, ojalá no enemigos, pero sí contradictores. Y es que el tema de género a veces desenfoca este tipo de fenómenos, como si no fuera importante. Nosotros los hombres recibimos la mayor carga de violencia. ¿Sí? Y no es porque queramos, no es porque es que un hombre odia a otro, no. O sea, yo puedo ser muy pacífico y ser víctima de la violencia. ¿Sí? Al igual que una mujer puede ser víctima de la violencia por ser pacífica. Pero siempre cabe la pregunta, feminización de la vejez. Ay Dios, eso sí me mete en un tema arisco que hay que desarrollar bien luego. Pero, pero entonces, si nosotros recibimos la mayor carga de la violencia, ¿por qué venimos trabajando hace 30 años solamente en la violencia hacia la mujer? Nosotros recibimos el 90%. Y hay otro tema, ahorita se los muestro. Para considerar en el tema de género, porque no podemos ir muy lineal y muy ideologizado, lo que se debe procurar en función de las políticas públicas, que la evidencia genere conocimiento para la toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, tenemos el tema de estado civil y mortalidad, por ejemplo, en Japón. Esta es una variable demográfica. Los casados están, yo soy separado, los casados están en mejores condiciones de salud, en todas las mejores condiciones de salud, tienen más larga expectativa de vida, aquí estamos hablando de mortalidad, tienen mayor calidad de vida, tienen más ahorro. En particular, los hombres nos suicidamos muchísimo más, 5 veces más cuando enviudamos. Si ve el tema de hombre contra mujer, que no se puede focalizar tanto en género solo la mujer, nos suicidamos más. Ahora, obviamente, pues los solteros estamos con mayores exposiciones, siendo en comparación con la mujer mucho menos grande la diferencia. Los casados viven más. Encima de estar casados, viven más. Pobres. No, es broma, es broma. Vamos a seguir con otra variable demográfica. Afiliación religiosa. En Brasil, más que en Colombia, hay un alto predominio de iglesias evangélicas. Lo cierto es que los católicos en prácticamente todas las investigaciones tienen una mayor mortalidad y lo mismo, menos ahorro, más riesgo de enfermedad y muerte prematura, más incapacidad, sí, en comparación con otras religiones. Podríamos meter aquí otros cristianos. Esto es muy importante en Irlanda porque tiene mayoría católica, pero también entre nosotros y se presenta el mismo fenómeno. Otros cristianos, me imagino, no sé, debe incluir las iglesias evangélicas que tienen tanta fuerza en Brasil.
Y mire que en comparación con otras, tiene una mortalidad bastante más baja y estamos hablando de valores estadísticamente significativos, incluso comparadas con otras iglesias no católicas, ¿sí? Tal vez por el mismo modo de vida que impone esta religión. No creo que aquí, si aquí estuvieran los calvinistas, yo viví en un país calvinista en Holanda, creo que ganarían. Vuelvo, aquí hay injusticia, es una cuestión demográfica, sí. Eh, pero entonces empecemos a entrar en definiciones un poquito más difíciles, ¿sí? Más demográficas. Este es de los trabajos más lindos que yo tengo, que más me gusta y menos citado. Me ha dolido en el alma, que realmente no ha logrado tener el impacto que yo creí que iba a tener. Aquí nos muestra la diferencia en homicidio en Colombia entre lo urbano y lo rural. Lo urbano está aquí arriba, ¿sí? Este es el urbano y este es el rural. Y ustedes ven un comportamiento muy distinto. Bueno, primero que todo, yo estoy utilizando aquí dos ejes, el izquierdo en azul y el derecho en rojo, para cerrar un poquito, ¿sí? Porque la diferencia entre hombres y mujeres es de 12 o 13 homicidios en hombres por un homicidio en mujer. Primera cosa que quiero que observen es la gran diferencia que existe entre ambos, entre lo urbano y lo rural. ¿Sí? Lo segundo es que el homicidio es un fenómeno absolutamente urbano y en Brasil estoy seguro que es así, la carga de homicidio debe ser muy inferior en área rural, pero en Colombia durante este periodo fue más rural que urbano, lo cual es algo muy inusual en el mundo. Pero listo, esa es mi definición para mi país. El tercero que quiero que tengan en cuenta es, mire que cuando empleé los dos ejes encuentro que concurre mucho la mortalidad en hombres con la mortalidad en mujeres. Alguna vez presentando esta investigación por fuera, una investigadora de Miami se me acercó, empezamos a hablar de los datos y le pregunté por qué esa coincidencia. Ella tiene datos de todo el mundo y me decían, no, es lo más normal del mundo. O sea, siempre la violencia contra hombres y contra mujeres oscila, a pesar de que sea mucho más grande para hombres. ¿Sí? Pero entonces la pregunta es, si oscila, hay unas causas comunes. ¿Sí? Y si hay unas causas comunes, poco favor le hacemos al tema de la violencia si no abordamos las causas comunes y desagregamos la de género. O sea, si realmente esas políticas de género sirven, en los 20 últimos años, por ejemplo, en Colombia, o 30, 40 años en los países desarrollados, encontraríamos una divergencia en la cual los hombres seguimos sometidos a una gran carga de violencia y la mujer está sometida a una carga menor. Pero lo que encontramos no es eso. Lo que encontramos es que la coincidencia persiste. ¿Sí? Es mucho más importante el enfoque del problema, que en este caso es la violencia, que el enfoque del género en tal caso, a la hora de resolver el problema, ¿sí? Porque a veces nos decían que uno puede perderse del bosque por ver solamente el árbol. Y a medida que las ciencias se han vuelto más holísticas, pues nos permiten mirar el fenómeno más amplio. Entonces creo que es algo que hay que revisar a la luz del enfoque de género, para que el enfoque del género no sea un enfoque ultra focalizado y se desenfoque. El fenómeno de la violencia hay que manejarlo como un fenómeno de violencia. Y si por ahí prendió Viviane el micrófono. Y si reducimos el, y si reducimos la violencia como fenómeno general, vamos a lograr reducir ambas. Digamos que si morimos 13 hombres por mujer, pues siempre es mejor que dejen de fallecer por violencia 14 personas que no una persona. Ah, bueno, este pico aquí estaba señalado. Mortalidad neonatal y seguro de salud en Colombia. Insisto, este tema de cobertura universal es muy importante. Y como es tan importante, tenemos que estudiar en cada país si la promesa, como ocurre en nuestro país, de aumentar la cobertura en salud, nos va a reducir realmente las diferencias entre los grupos sociales. Porque una cosa es que nos digan aumentó el acceso, eso es lo que se llama una medición intermedia sobre el proceso. Otra cosa es que nos diga disminuyeron las diferencias reales en enfermedad y muerte. Y cuando se universaliza, como en Colombia, la idea es que todos, los que pueden pagar y los que no pueden pagar, se llama contributivo y subsidiado, tengan las mismas resultados en salud. Pero lo que nos encontramos no es eso. Lo que nos encontramos es que el tipo de sistema de salud importa e importa mucho.
Entonces no se ha cerrado la brecha entre los dos sistemas, el de los que pueden pagar y el de los que no. Nos encontramos que, bueno, esta variable hay que tratarla con mucho cuidado. Primero que todo, es una variable socioeconómica que si se deja sola no significa nada, porque la variable en sí contiene una cantidad de fenómenos socioeconómicos. Entonces los modelos deben ser ajustados por variables socioeconómicas, ojalá muchas, normalmente no hay tantas, sociodemográficas, aprovechar todas las que tengamos, y demográficas, que también nos sirven. ¿Sí? Aquí yo destaco estas tres. La educación de la madre es socioeconómica puramente de acuerdo a lo que vimos y nos ayuda mucho a ajustar la variable de inequidad, sí, de inequidad por tipo de aseguramiento. ¿Sí? El área de residencia también es sociodemográfica, pues tiene una carga social, a pesar de que es demográfica, muy alta. Por ejemplo, el acceso a servicios de salud está muy condicionado por vivir en área rural y también la pobreza y también el amoblamiento urbano y también los medios de comunicación. Entonces acaba siendo una variable demográfica con un gran peso socioeconómico. Entonces yo aquí en este modelo me quedo tranquilo. Tengo dos variables que me ajustan muy bien lo socioeconómico. Y estado civil. En este caso en particular, mortalidad materna. Obvio, hay grandes diferencias para las mujeres que tienen soporte con una pareja que para las que no. Igual, enorme la diferencia de acuerdo al nivel educativo y el área urbana pues tiene menor riesgo que el área rural de mortalidad. Hasta ahí todo parece muy intuitivo, ¿sí? De hecho, la edad materna, bueno, no es tan intuitivo, la edad materna en las más jovencitas resulta que es la que tiene menos riesgo. En adolescentes, es curioso, pero eso lo quiero desarrollar yo. Aquí estamos juntando bases de datos de mortalidad y de recién nacidos, pero creo que la base de recién nacidos con un modelo lo bastante fino me puede develar esto y algo que les voy a mostrar más adelante. No he hecho los cálculos, los tengo que hacer el próximo año. El tema de sexo, ¿por qué los hombres tenemos más mortalidad? Entonces, la explicación obvia, el machismo, el rol de género, sí, pero miremos este cuadro. Son recién nacidos, tienen menos de 28 días. Aquí hay una cuestión de rol de género. Hay una diferencia inmanente que no hemos sabido explicar todavía, que no podemos simplemente explicar por una cuestión insisto, de rol de género. O sea, los hombres no se nos puede descuidar esto, porque esto también es un problema de género y no necesariamente de rol de género. Está el tema bueno, estas estrellas se las había mostrado que son muy importantes, pero miren esta que es demasiado curioso, o sea, aumenta la mortalidad por que el parto sea por cesárea. Esto es una cosa que nos puede dejar realmente así. Esto tuvimos que evaluarlo luego, porque nos encontramos ese hallazgo y nos encontramos primero que todo, sí, en efecto, cuando hacemos una regresión ya binomial, nos encontramos que el régimen contributivo como referencia tiene menos riesgo de mortalidad comparado con el subsidiado y con el asegurado. Perdón, tiene más riesgo de mortalidad los que tienen mejores condiciones de seguro e inmanentemente sociales. ¿Por qué? Pues miremos esto. Esto es intuitivo, luego nosotros lo modelamos, pero esto es muy intuitivo. Miren, aquí está el tema del crecimiento de las cesáreas en Colombia y en el mundo, porque he leído que Barros, un investigador brasileño, también ha encontrado mucho esto. Y mire cómo crece el régimen subsidiado, que es al que se le aportan recursos. Aquí es muy largo hablar de esto, pero es curioso que por la epidemia de cesáreas, como la llamó un exministro colombiano, estemos sometiendo a más riesgo a los hijos de madres que tienen mejor seguro de salud. O sea, casi que estamos, o sea, la diferencia en mortalidad incluso sería mayor entre los que tienen diferente régimen de seguro. Es menor, o sea, la diferencia se cerró, pero en inequidades, nosotros, perdón, en inequidades en salud, nosotros no queremos que las diferencias se cierren porque hay más mortalidad entre los que tienen mejor condición, sino porque haya menos mortalidad en los que tienen peor condición. O sea que estamos haciendo un doble daño por esto. ¿Sí? No es la idea de reducir la inequidad así. Educación, porque, o sea, estos son las variables que suelen utilizarse
para medir la diferencia socioeconómica. Y ustedes en esta diapositiva van a encontrar que hay una medición, lo que hablábamos en la diapositiva, a nivel individual, a nivel familiar, ya estamos hablando un poquito del grupo social, y a nivel espacial. Y el nivel espacial es el que más se desarrolla en América Latina, y como le digo a mis compañeros yo, el que menos desarrollo yo, tal vez porque me formé en un país muy pequeño, que las diferencias espaciales no son obvias, allí trabajan sobre todo el estrato socioeconómico, ¿sí? Entonces, sí, no, para mí es muy difícil, yo no sé hacer un análisis multinivel, pero sí sé quién lo sabe. Entonces es cuestión como de apoyarse y de que los muchos conocedores de la modelación espacial y los que estamos empezando a trabajar en la modelación por estrato socioeconómico, hagamos convergencia. Entonces, son tres dimensiones, como les mostraba en la otra diapositiva, y son varias variables, la de educación, la de la ocupación, la del ingreso y esta de riqueza que preferí sacarla. Es compleja. Una cosa que no dije ahorita, los indicadores de posición socioeconómica suelen ser simples o complejos. Los complejos podrían decir más, pero también son un poco más arbitrarios, clase social. Construir una variable de clase social casi que implica tener una escuela, mientras que tener una variable como educación a la que queremos tanto la mayoría de los epidemiólogos sociales es más que suficiente. ¿Sí? ¿Por qué la educación nos da tan buena información? Y yo quiero rescatar esto porque cuando nosotros los investigadores en epidemiología social en América Latina buscamos bases de datos que nos permitan hacer investigación, eh, primero que todo, vamos a encontrar grandes limitaciones. Las bases de nosotros no son tan buenas como las bases del Atlántico Norte de los grandes países ricos, o de Australia o de Japón. Pero no quiere decir que no podamos investigar, porque una limitación no invalida, simplemente limita. Entonces tenemos que plantear las limitaciones y vamos a encontrar que lo más fiable siempre va a ser las bases de datos de mortalidad, no solo aquí, en cualquier parte del mundo. Como lo digo yo un poco en broma, un muerto es muy difícil de esconder, un dengue es muy fácil de esconder. ¿Sí? Entonces, los de mortalidad son muy fuertes y la variable de educación es de las que más encontramos disponibles y además es quizás la variable más fuerte que tenemos para medir diferencias socioeconómicas, porque nos permite no, predecir el nivel de ocupación, de ingreso, de riqueza, y esto nos va a condicionar la salud, lo sabemos por el modelo de determinantes. El nivel educativo nos mejora la función cognitiva, la capacidad de tomar decisiones, y esto qué nos va a permitir tener la capacidad, no necesariamente que lo hagamos, pero tener la capacidad a mayor nivel educativo de tomar decisiones en salud, tal vez no necesariamente más saludables, pero sin duda más inteligentes, ¿sí? O sea, más conscientes, digamos, más que inteligentes. Y obviamente esa capacidad, health literacy, de recibir información, saberla procesar y saber tomar decisiones sobre ella. Entonces es muy buena variable, es una excelente variable. Este trabajo lo estamos haciendo con la Universidad de Campiñas, de hecho, sí. Lo acabamos de presentar a una muy buena revista, estamos haciendo mucha fuerza que nos pase. Aquí hay muchos datos que son intuitivos, pero igual los quería mostrar. Variables demográficas, variables socioeconómicas, y aquí agregamos variables relacionadas con el comportamiento, que nos permite mucho ajustar. Interesante que estamos viendo aquí el tiempo sentado viendo televisión, que digamos es de los más perniciosos. El tiempo sentado en el computador puede tener que ver con empleo, pero cuando el ocio se da en televisión, significa algo. Y sí, los que más emplean tiempo en televisión, pues son los casados, está bien, sí. Son los católicos, otra vez los católicos, son, yo soy de familia católica, no es que soy católico, soy de familia católica y sé pues, que manejamos conducta más de riesgo. Los que no tienen, perdón, seguro de salud. Insisto, esta variable, por ejemplo, aquí está muy bien acomodada porque tiene mucho ajuste, es un modelo complejo. Ojo, con análisis multivariados o con muy pocas variables de seguro de salud. Son absolutamente espurios. Los que no tienen trabajo, sí. Y aquí aparece algo muy interesante, muy relacionado al riesgo de consumo riesgoso de alcohol. Esto ya de por sí merece un análisis en el paper. Desventajas de la variable educación. No voy a brincar todo esto porque el tiempo apremia. Estoy muy entretenido, me voy a parar unos 5 minutos,
pero voy a dar un brinco largo hasta otro tema. No, esto me lo voy a saltar, o sea, les queda a ustedes. Tiene ventajas y tiene desventajas, ¿sí? Una desventaja puede ser la calidad en nuestro medio, sobre todo que la calidad con los años disminuye mucho, porque ahí está el sesgo de memoria, el recall bias. Eh, Normalmente el dato se le toma a la familia, no al fallecido. Y el fallecido cuando tiene mayor edad es más difícil recordar su formación. Pero sí quiero destacar dos cosas. La primera, que las medidas están ligadas a juicios de valor. O sea, si nosotros no tenemos una concepción ética y moral de justicia para tomar una medida, realmente lo que estamos haciendo es, digamos, lo que hace un sastre cuando toma una medida. Nada, ¿sí? Entonces hay que incorporar juicios de valor, hay que incorporarlos antes del análisis. Porque uno, por ejemplo, uno se va a una revista americana donde no te publican, o donde no les agrada mucho, pero no te publican realmente el término inequalities. Ellos no son amigos, ellos trabajan el término disparities, que es un poco más que desigualdad y un poco menos que inequidad. Porque de alguna forma su concepción de justicia es esa, o sea, no, es el modelo liberal. Si tú tienes más recursos, pues tienes derecho a comprar más cosas, incluida la salud. O sea que la salud se convierte no en un cuasi mercado como en el modelo colombiano, y menos aún un derecho como en el modelo brasileño, sino que se convierte en un bien de consumo. Y los bienes de consumo son para el que pueda consumirlo. Entonces, pues no tienes dinero, no tienes educación, obvio, no tienes tanta salud. Vamos a medir esas diferencias para tratar de intervenirlas, pero sin darle un carácter de injusticia, ¿sí? O sea, lo de la injusticia no es un tema teórico, es un tema absolutamente aplicado. Eso lo tenemos que tratar, pero eh, ojalá en el próximo módulo, está muy interesante. Aquí tengo algunos estudiantes de un doctorado con el cual estoy trabajando clase. Entonces es importante tomar decisiones sobre qué consideraciones voy a tomar yo para juzgar que la salud es inequitativa. Y no vamos a alcanzar a ver muchos. No es solamente la posición de justicia, es sobre quién vamos a intervenir. ¿Sí? ¿Vamos a intervenir sobre el grupo inferior o vamos a intervenir también sobre el grupo más grande o vamos a intervenir sobre todo? Digo el grupo más grande porque la clase media ha crecido, independiente de que las medidas son manipuladas porque lo son. La clase media ha crecido, sí. Entonces uno mide unas grandes inequidades, pero se encuentra que la clase media contribuye mucho a esas inequidades, y el hecho de que la clase alta cada vez se está distanciando más, la pirámide se está volviendo muy alargada. Entonces uno puede decir, bueno, vamos a intervenir sobre la más pobre, o vamos a intervenir sobre todos los grupos, o vamos a intervenir sobre el grupo más grande. O sea, el juicio de valor no es solamente una postura liberal y de bienestar, sino que es una postura frente a todo lo que queremos investigar. ¿Sí? Eh, Todas las medidas cuantifican una inequidad, pero lo hacen distinto porque abordan diferentes temas de fondo. Muy rápido, tenemos a un Karl Marx, nos habla del ser humano como un ser social, y en el cual está la cooperación social. Pero también tenemos la posición de Margaret Thatcher, no hay nada, no hay tal cosa como la sociedad. Las personas deben ver por sí mismos sobre todo. Puro liberalismo tipo Adam Smith, sí. John Rawls, ya hablando no de políticos sino de teóricos, John Rawls nos plantea en su teoría de la justicia un libro clave de la justicia. Yo digo que no todos tenemos que leer, pero que sí tenemos que conocer hoy por hoy. Él nos plantea una vinculación muy fuerte entre la institucionalidad y la justicia. Creemos unas instituciones justas a partir de un punto de vista neutro. A ver, la cosa es muy sencilla. Los economistas a partir de John Rawls, los economistas de la justicia, o están a favor o están en contra, pero siempre el referente es John Rawls. Hay que tenerlo en cuenta, es el más grande de todos. Y uno de los primeros que estuvo en contra escribió este libro 3 años después del de Rawls. El de Rawls fue 70, este fue 73, si no me equivoco, que es Robert Nozick. Robert Nozick es uno de los grandes diseñadores del modelo del Estado mínimo, que es absolutamente liberalista, aunque él realmente se enfrenta a las anarcocapitalistas, que plantean no debe haber Estado. Entonces él habla, no, hagamos un Estado mínimo. Nosotros conocemos muy bien el concepto, no me voy a quedar ahí. Y a Amartya Sen, este sí me parece, este libro sí creo yo que al igual que el de Thomas Piketty es lectura obligatoria. O sea, además de que los epidemiólogos sociales tenemos que leer de epidemiología social, tenemos que leer a los grandes autores que nos competen y las guías de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que tener pilares importantes teóricos.
porque el que de pronto no conoce la teoría no sabe de lo que está hablando. Uno no puede caer en el matematicismo de creer que una medida nos revela algo, y menos en epidemiología social. Una cifra nos revela mucho, pero una cifra no nos revela lo que eso significa. Este libro, La idea de la justicia, lo considero mandatorio. Y el de Thomas Piketty, este es de 2009 y el de Thomas Piketty es de 2002. Son libros recientes que nos están diciendo, y Marta Nussbaum, que también es esto. Por cierto, ¿de qué trata esto en general? Amartya Sen fue discípulo de Rawls, pero dice, se fijó demasiado en las instituciones. Entonces él crea un nuevo modelo que es el enfoque de capacidades. No me puedo quedar en eso. Pero si nosotros nos enfocamos allí, por ejemplo, eh, aquella investigación que les digo, espacial que les mostré, el econometrista se basó mucho en esto. Esa era su postura ética, el enfoque de capacidades. Y sobre eso trabajamos el paper. ¿Sí? Bueno, esto me lo voy a saltar porque creo que hay algo que nos interesa especialmente a todos. Y va a ser una comparación muy interesante en inequidades absolutas y relativas, pero el tiempo apremia, les queda, es importante. ¿Será que me demoro mucho en llegar? Muy muy rápido esto último. Y vamos a hablar del índice relativo de inequidad. Yo sé que es muy importante porque es un indicador que nos muestra, es una medida resumen, que nos muestra la diferencia entre los grupos más altos y más bajos, pero de una manera condensada. ¿Cómo se calcula el índice relativo de inequidad? Mire, tenemos un eje X que es la proporción de la población, que es muy importante. Cuando calculamos ratios, no nos importa el tamaño de la población. Nosotros decimos comparación entre nivel educativo primario y terciario, comparación entre nivel secundario y terciario, pero no nos importa, pues no lo podemos medir, cuál es la dimensión de cada grupo. Este sistema lo que nos permite es incorporar la proporción de la población en la medida para que sea una medida más robusta y sea solo una. Alguna vez escuchaba hablando de esto a un episocial argentino y decía, es como tener un ratio condensado. No es exacto, pero sí. Sí, porque nos permite tener un solo indicador, lo cual permite tomar mejores decisiones. Tasa de mortalidad aquí, proporción de la población aquí y diferentes estratos socioeconómicos. Por ejemplo, nivel educativo, primario, secundario, terciario. O sea, estamos con el nivel educativo que tiene normalmente mayor inequidad al lado izquierdo, pues izquierdo mío, al lado, no, sí, al lado izquierdo, que es el de educación primaria, que es el estrato socioeconómico más bajo, y educación terciaria el más alto. ¿Qué vamos a hacer con estos tres grupos? Sí, vamos a medir un punto medio de la distribución con respecto al tamaño poblacional. Sí, lo llaman Reddit, pero eso no va al caso. Este es el nivel medio en la educación primaria, este es el de la educación secundaria, este es el de la educación terciaria, y asumimos una distribución lineal de los casos, como si todos los casos estuvieran comportando lineal. Aquí yo puse los punticos muy junticos, pero no siempre son así, a veces están más disparatados. Pero aquí, supongamos, la regresión lineal prácticamente pasa por los tres puntos, es lo que se procura, de todas formas, por mínimos cuadrados. ¿Y qué hacemos con esta regresión lineal? Identificamos el intercepto. Y este intercepto es el punto más alto. Aquí hay una persona, hipotéticamente, hay un individuo hipotéticamente que es el que tiene la tasa de mortalidad más alta por estar en la peor situación socioeconómica. El individuo puede no existir, pero nos basamos en ese individuo hipotético. Aquí estamos hablando de una tasa de 105. ¿Sí? Y hay uno que está aquí en el nivel inferior. Pero lo que nosotros vamos a utilizar como referencia es, perdón, esto ya está graficado aquí, el punto medio de la distribución, porque ese nos va a permitir calcular el índice relativo de desigualdad. ¿Cómo? Calculando el alfa, que ya lo vimos aquí, ¿sí?, sobre este beta. Entonces nos dice es, el índice relativo de desigualdad en este caso es 105, el alfa y el beta lo calculamos es 65. ¿Qué decimos? Índice relativo 105 sobre 105 menos 65, 2.6. Ahora, ¿qué significa? Significa que los que están en la parte más baja de la distribución socioeconómica, o sea, los que tienen una carga más alta de enfermedad, tienen 2.6 veces más riesgo que los que están en la parte más baja. ¿Qué es la pendiente de la desigualdad? Es una medida de esta trayectoria y es llegar y tomar a la persona hipotéticamente con peor condición de salud y a la persona hipotéticamente
con mejor condición de salud y decir cuál es la diferencia absoluta. O sea, ya este es, en términos de tasas, entre este y este. ¿Sí? Voy a presentar una diapositiva, aunque ya no tenga el tiempo, pero me parece que es importante. Además del índice relativo de desigualdad, hicimos, por ejemplo, en Colombia la pendiente de desigualdad. Entonces, ¿cuál enfermedad o cuáles causas de muerte, perdón, nos produce una diferencia más larga? ¿Sí? Una diferencia mayor que nos explique la diferencia total. Por cierto, este gráfico me lo inventé yo y le gustó mucho a Mackenbach. Yo me puse todo orgulloso. Este es homicidio. Homicidio tiene una contribución enorme a la inequidad de nombre, enorme. Y por aquí está en cánceres. No puedo meterme en cánceres porque no me da el tiempo, pero tenemos en cánceres es que no sé encontrarlo bien, pero entre los cánceres el que pesa más es el cáncer cervical en mujeres. Entonces eso prácticamente te da una línea para decir, bueno, entonces profundicemos el fenómeno, porque por un lado estamos encontrando aquí una medida gruesa, por otro lado tenemos que medir en esas causas en particular las tendencias, los comportamientos de los grupos socioeconómicos y los comportamientos dentro de esos grupos socioeconómicos de los grupos etarios. Ustedes se imaginarán dónde está esta descomunal aporte a la inequidad total en Colombia de homicidio. Entonces uno ya trabajando encuentra que está en varones con poco nivel educativo y ya sí creo que toca dejar 10 minuticos para las intervenciones y las preguntas que haya. Estoy muy agradecido y espero que este documento, como les queda, sea de mucha utilidad. Ivan, que pecado! A gente precisava ter 2 horas. Nossa, você pulou uns slides ali, deu uma pena danada de ver você pulando aquele monte de slides, viu? Precisamos de outro encontro. Muito obrigada, muito interessante, muito legal. As indicações todas de livros e as ilustrações, né? As associações com esses conjunto de variáveis que você apresentou, assim, um encanto de apresentação, muito legal mesmo, viu?